en el verso, en la página 87 nos quedamos en el verso 15 y vamos a entrar al verso 15, o sea, Hebreos 10:15. Ok, vamos a leer desde el 11. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día. Recuerden que dijimos que ahora el Señor está sentado, ¿verdad? A la diestra de Dios. Ya no tiene que estar de pie. ¿Por qué? Porque la labor del sacerdocio nunca terminaba. Siempre tienen que estar, ¿qué? Sacrificando los corderos uno tras otro. Pero el Señor fue un solo sacrificio para siempre. Él ya está sentado, pero dice aquí que bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Por qué? Porque ya terminó su ministerio como sacerdote aquí en la tierra. Se sentó, ¿verdad?, a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que están siendo santos. Hablamos la semana pasada un poco de esto, ¿verdad? Cómo el Señor nos da su santidad, cómo es que ahora somos santos por medio, ¿verdad?, de lo que Él nos ha dado, pero se nos exhorta a santificarnos, o sea, a vivir en la santidad que ya nos ha sido dada. No que al hacer buenas obras producimos santidad. La santidad no se puede producir, es algo que el Señor tiene y nos da, pero sí podemos vivir en esa santidad que nos ha dado y entonces, ¿verdad?, santificarnos, o sea, ir apartándonos de la vida que teníamos para vivir bajo la voluntad del Señor. Y entonces aquí nos quedamos en el verso 15, la semana pasada. 15 al 18 dice: y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad. ¿De qué es verdad, hermanos? Pues que en realidad, ¿verdad?, el Señor ha hecho un nuevo pacto con todos aquellos que hemos creído en ese sacrificio. Dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. El antiguo pacto era un pacto, ¿verdad?, donde día tras día se tenía que estar ofreciendo los sacrificios, año tras año, ¿verdad?, sin parar, porque no era suficiente la sangre de un cordero animal. Pero ahora el nuevo pacto, por medio de la sangre del Cordero de Dios, que sí quita el pecado del mundo, Él, ¿verdad?, se ha ofrecido una sola vez para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios, ahí espera a que sus enemigos sean puestos, ¿verdad?, como en los estrados de sus pies. Vemos que en Apocalipsis dice que el enemigo de la muerte será echado, ¿verdad?, al lago de fuego, Satanás. Y pues todos aquellos, amados, que no se rindieron a los pies de Cristo también serán puestos, ¿verdad?, en el infierno. Y entonces el Señor, ¿verdad?, reinará por siempre y para siempre. Entonces vamos aquí, amados, bueno, si tienen su hoja de la semana pasada, el escritor repite 2 veces el pasaje de Jeremías 31, ¿cuál? Donde dice, este es el nuevo pacto que pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Esto lo había escrito el profeta Jeremías cientos de años antes atrás, ¿verdad? Haciendo referencia a que el Señor iba a hacer un pacto nuevo con su pueblo. Y no con Israel, hermanos, nada más. Acuérdense que hablamos que Jeremías menciona con Israel y Judá, o sea, está diciendo con los que han sido mi pueblo y con los que todavía no son mi pueblo, que éramos los gentiles. El pacto es con todo aquel que cree que el Hijo de Dios es el Mesías, es el Cordero, es el pago por los pecados. Él hace un pacto, ¿verdad?, con nosotros. Y entonces el escritor, hermanos, toma a Jeremías 31, esa profecía, ese pasaje, ¿verdad?, y lo vuelve a mencionar. Y aquí en el primer versículo de Jeremías 31 nos señala la promesa de Dios de establecer un nuevo pacto. Primero Dios dice, haré un nuevo pacto, porque ya había uno antiguo, ¿verdad? El escritor escogió, hermanos, este texto de Jeremías para ilustrar que con la encarnación de Cristo y la consumación de su obra sacrificial ha comenzado el nuevo pacto.
O sea, Jeremías lo profetiza. El nuevo pacto, ¿verdad? Nuevo pacto. El nuevo pacto es profetizado por Jeremías. Jeremías 31. Cientos de años antes de Cristo. ¿Cuándo se cumple, hermanos, este nuevo pacto? Se cumple con la encarnación, con la vida justa y obediente, con el sacrificio en la cruz y la resurrección. ¿De quién? De Jesús, ¿verdad? Ok. Está muy grandote pero bueno, para que a ver si ven un poquito mejor ahí. Ok. Entonces, el nuevo pacto, ya había un pacto antiguo. El Señor promete un nuevo pacto, profetizado por Jeremías 31. El escritor de Hebreos toma ese pasaje, lo trae nuevamente, ¿verdad?, a la mente de los hebreos, y entonces les está diciendo que ahora se cumple esa profecía por medio de la encarnación, la vida justa y obediente del Señor, en el sacrificio en la cruz y en la resurrección, ¿verdad? Cuando esto es hecho, prácticamente la obra de sacerdocio del Señor Jesús, carnal, la obra carnal termina. Y entonces se sienta, ¿verdad?, a la diestra de Dios. Y entonces empieza el nuevo pacto, se hace vigente. Ya el antiguo pacto queda, ¿verdad?, obsoleto, y se hace vigente. Se ha alcanzado una nueva era, hermanos, en la relación con Dios. Habíamos estado separados por nuestros pecados, habíamos estado alejados, no podíamos, acuérdense, entrar al lugar santo, no podíamos entrar a la presencia de Dios. No podíamos, no porque Dios no quisiera, sino porque nuestra condición no nos lo permitía. Pero ahora en el nuevo pacto, por medio de lo que hizo el Señor Jesús, ahora se establece, ¿verdad?, completamente un nuevo camino, el cual podemos entrar a la presencia de Dios, y vamos a ver un poquito más adelante. Los creyentes redimidos por Cristo, hermanos, viven una vida de gratitud obedeciendo a los mandamientos de Dios, así como el Señor vivió obedientemente. Ahora nosotros lo hacemos también por medio, ¿verdad?, de esa intervención como Él, como sumo sacerdote. Prácticamente, hermanos, las leyes que el Señor ahora escribe en nuestro corazón son elementales en la relación y compromiso con Él. El Espíritu Santo nos enseña ahora internamente la ley de Dios. No es nada más unas tablas, ¿verdad?, como Moisés, y repetirlas y cumplirlas externamente, sino que ahora el Espíritu Santo nos da la capacidad, ¿verdad?, de poder vivirlas. No podíamos porque no teníamos la capacidad, no teníamos el poder de lograr vivir en el Espíritu, porque éramos carne. Pero cuando viene el Espíritu Santo, nosotros recibimos ahora el poder que nos da, ¿verdad?, el Espíritu de Cristo, para poder entender la ley, ¿verdad? No nada más la letra, sino realmente lo que viene atrás de ella, el sentido de la ley, el por qué, no nada más el qué, sino el por qué. Y ahora obedientemente podemos, como Cristo, vivir, ¿verdad?, en la voluntad del Padre, y tener esa entrada, hermanos, al lugar santo. Aquí en el verso 17, hermanos, de Hebreos, donde dice: después el Señor dice, nunca me acordaré más de sus pecados y sus transgresiones. Prácticamente esta es una cláusula del nuevo pacto. O sea, el pacto es: el que cree en mí,
el que cree en el sacrificio del Hijo tiene el perdón de pecados, tiene la vida eterna. Y jamás me acordaré de sus transgresiones. Es una cláusula, ¿verdad? O sea, el Señor nos está haciendo el pacto, el testamento, el contrato. Él está poniendo las condiciones y los privilegios que recibimos aquellos que entramos en ese nuevo pacto. Y esto, hermanos, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues prácticamente es una ganancia infinita para nosotros como seres humanos bajo ese nuevo pacto. Yo creo que no hay mayor recompensa que el Señor pueda quitar de sus ojos, ¿verdad?, nuestros pecados y transgresiones, y darnos la oportunidad de ser llamados sus hijos y todas las promesas que conlleva, ¿verdad?, este nuevo pacto. Estos dos versos que el autor toma de Jeremías, donde dice: pondré mis leyes en su corazón y en su mente, y nunca más me acordaré de sus transgresiones, lo seleccionó, como les digo, el autor del profeta Jeremías, y le da la explicación y el sentido de la profecía, se la da a Jesús, no a una ley, no a llevar ofrendas y cumplir con leyes, no a una religión, no a las buenas obras, sino el cumplimiento, ¿verdad?, del nuevo pacto. El escritor de Hebreos se lo da a Jesús. En Jesús hay nuevo pacto, en Jesús prácticamente hay el poder de escribir la ley en el corazón, y en Jesús hay el perdón de pecados donde nunca más el Padre o el juez se acuerda de ellos. Ya no es la ley la que da el poder, sino es el Señor Jesucristo quien da el poder, ¿verdad? Y aquí es donde pudiéramos pensar, hermanos, que tal vez los creyentes en el Antiguo Testamento no conocían esta promesa de nunca más me acordaré de sus pecados, porque en realidad si nos ponemos a ver en el sistema del Antiguo Testamento, pues los sacrificios eran externos, y ya varias veces el autor de Hebreos dice que no podían limpiar la conciencia, ¿verdad?, de las personas que ofrendaban. Entonces pudiéramos pensar que el pueblo de Israel nunca experimentó la gracia y la misericordia de Dios, porque pues todavía no había sido revelado por el Señor Jesucristo, era el nuevo pacto, no había sido cumplido. Pero fíjense cómo el rey David escribe Salmos 32:5. El rey David dice: reconocí mi pecado ante ti y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y luego en el Salmo 103:12, el mismo rey David escribe: tan lejos como está el oriente del occidente, aleja él nuestras transgresiones de nosotros. O sea, en realidad, sí, hermanos, aunque todavía no había sido revelado por completo el nuevo pacto y la promesa de que Dios nunca más se acordaría de los pecados, sí había una noción en el pueblo de Israel que el Señor iba a perdonar sus pecados para siempre. O sea, de repente el Espíritu Santo daba unos chispazos de luz en las personas y les hacía entender: vendrá un tiempo en que el Señor los perdonará para siempre. El rey David lo comprendió y escribió varios ejemplos de esto, y otros profetas también. ¿Se acuerdan el profeta Isaías, ahí en Isaías 1, donde dice: ven, estemos a cuentas, dice el Señor, si tus pecados fueran rojos, ¿verdad?, como la grana, yo los haré blancos como, o sea, yo voy a borrar tus pecados. Había la profecía, pero no entendían cómo se iba a lograr eso, ¿verdad? Sí, no había la comprensión, la revelación. Pero ahora el escritor de Hebreos les está dando la comprensión, hermanos, a los hebreos. Hey, lo que profetizó Jeremías, lo que profetizó Isaías, lo que profetizó el rey David, del perdón que el Señor alejaría para siempre las transgresiones, es el nuevo pacto que se cumple en Jesús. Y está Él, ¿verdad?, tratando de dar este entendimiento, amados, a la iglesia en aquel tiempo por medio de su carta. Lo nuevo, hermanos, aquí en la profecía de Jeremías, que cita el escritor de Hebreos, es que Dios en el nuevo pacto no recuerda más los pecados. Dios ha perdonado los pecados del creyente por medio del único sacrificio de Cristo, y por lo tanto no volverá a recordarlos. Los pecados son perdonados y olvidados. Y es hermoso, ¿verdad?, que nuestro Señor
tenga la capacidad de olvidar. Nosotros no tenemos la capacidad de olvidar. Nosotros podemos perdonar, pero no olvidamos la transgresión. No olvidamos, ¿verdad? Cuando alguien rompió un pacto, nos dañó, nos fue infiel, nos traicionó, se aprovechó de nosotros, etcétera. Perdonamos y ya no hay rencor, pero no se olvida ese acto. Pero el Señor tiene la capacidad de olvidar. Y qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor tenga esa caricia hacia nosotros y nos la haga sentir y nos la dé y nos la haga entender, hermanos, ¿verdad? Donde de distintas maneras el Señor dice, así como el oriente está lejos del occidente, así aleja el Señor nuestros pecados. El Señor Jesús dice que el Señor toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar y jamás, ¿verdad?, vuelven a salir. Prácticamente nos da diferentes maneras de entender, hermanos, que el Señor tiene la capacidad de, por medio de la sangre de su Hijo, limpiar por completo delante, ¿verdad?, de sus ojos las transgresiones. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante entender esto? Si yo le pregunto, fíjese bien lo que le voy a preguntar, ¿qué es un pecado delante de Dios? O sea, cuando yo peco delante de Dios, ¿qué significa mi pecado, hermanos? ¿Qué es el pecado delante de Dios? Ok. Pero, fíjense bien, el pecado es una ofensa eterna delante de los ojos de Dios. Porque Él es el que puso la ley, Él es el que estableció todos los requisitos para poder vivir una vida santa, agradable ante sus ojos. Entonces, cuando yo quiebro esa ley, esos requisitos, lo ofendo a Él. Pero como Dios es eterno, hermanos, la ofensa no es, bueno, ya me la dijo ayer. No, Él vive en el presente, en el pasado, en el futuro, al mismo tiempo el Señor. Entonces, el pecado de nosotros delante de Dios, hermanos, es una ofensa eterna que no tiene principio ni final. No, ¿cómo vas a quitar algo que ofende y quiebra la ley de Dios delante de sus ojos? Él lo tiene presente para siempre. Pero perdón, por eso digo, aquí estamos hablando en lo que es en el general, mi pecado delante de Dios es una ofensa eterna. Sí, sin Cristo, ¿verdad? Sí. Es por eso que el castigo de los pecadores que no se arrepintieron va a ser eterno. Porque no se puede pagar con 1000 años una ofensa que es eterna delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Pero entonces aquí es donde el poder de Cristo, hermanos, ¿verdad? Y de su sacrificio, pues prácticamente borra. Por eso dice, ¿verdad? Nunca más me acordaré de sus transgresiones, jamás. Y es hermoso entender y comprender eso, porque si no, menospreciamos el sacrificio de Cristo o menospreciamos, inclusive, no menospreciamos, ¿cómo se dice? Minimizamos, gracias, las consecuencias de nuestro pecado y lo que es el pecado. ¿Pero estás hablando antes de conocer a Cristo o conociendo a Cristo sigues pecando? Aquí tenemos que entender, ¿verdad?, que el pecado es con Cristo o sin Cristo es una ofensa delante de Dios, pero en Cristo es perdonado. Ha sido perdonado todo pecado. Aunque no se confiese y se arrepiente. Esa es la condición. Esa es la condición, o sea, es Y decir, cuando hay un pecado que uno no se ha dado cuenta. bueno, el rey David, yo por eso, por ejemplo, si ustedes me preguntan, hermano, ¿cómo puedo yo saber si mi vida ahorita está acorde a los ojos de Dios? Porque a lo mejor yo no sé si estoy cometiendo algo mal. El Salmo de David, que es Salmo 51, pero también el 51 es donde dice, dice,
ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a la multitud, ¿verdad? Y empieza, enséñame si tengo un pecado oculto. Ese salmo, hermanos, es un salmo que nos enseña a arrepentirnos de la manera correcta. Porque el arrepentimiento lleva pasos, no nada más es, perdóname, Señor. Sí, sí. Miren, sí, o sea, es que Dios sabe todo, hermanos, pero aquí lo que Dios quiere es que nosotros sepamos. O sea, me- este, claro, tenemos un corazón duro. O sea, eh, el ejemplo muy claro es David, hermanos. ¿Por qué creen que escribe ese salmo? David sabía que había asesinado a su amigo, ¿verdad? Para quedarse con Betsabé. Él sabía que había cometido adulterio y todo, y estaba renuente, ¿verdad?, hacia el Señor. Pero cuando ya el Señor, ¿verdad?, en su misericordia le hace entender, pues empieza el rey David: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. O sea, David entendía, hermanos, lávame de la culpa hasta que quede limpio, purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen, día y noche, ¿verdad? Él entendía. Un excelente ejemplo porque, o sea, él hizo todo y no se arrepintió hasta que el profeta fue y le dijo, Claro, y él ya sabía lo que había hecho y no se claro, arrepintió, claro. hasta que fue confrontado por Dios. Y luego contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, y queda demostrado que tienes razón en lo que dices, y tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, desde que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez, y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame mis pecados, quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de la culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulse tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Eh, ok, entonces el otro que decías tú, Luis, es el 19. Ok. Ocultos. Ok. Delante de Dios, la queremos ignorar. Pecados comunes en los cristianos. A ver, díganmelos. Yo sé, yo sé que es una pregunta donde no tienen experiencia, pero orgullo, vanidad, envidia, este, ah, falta de perdón, per- per- a la religiosidad le podemos poner legalismo, hipocresía. Qué feo, digo, verse. Y aquí la lista sigue, 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 sigue. Así, ya me cansé, la lista sigue. En realidad, hermanos, si tú te fijas en estos pecados, son pecados internos. O sea, no es como la borrachera, el adulterio, la violencia, la maledicencia, o sea, maldecir, ¿verdad? Este, bueno, aquí falta el enojo, bla, bla, bla. Sino que son pecados que como son muy internos y los podemos disfrazar o los podemos contener frente a los demás, entonces se vuelven
comunes o ocultos en nosotros. De repente, mientras que el Señor no nos confronta, los vamos haciendo un ladito. Como que Sí, no pasa nada. porque en realidad esos pecados son los más difíciles de conquistar. O sea, y entonces nos volvemos, ahora sí, hipócritas. Ay, al cabo, Señor, ya sabes que ya dejé muchos pecados atrás y estos, pues todos los hermanos son iguales. Entonces, sí, o sea, Es que hay personas que así dicen, no, yo sé. Sí, porque minorizan estos pecados. O sea, creen que estos pecados no los van a llevar al infierno. Pero dice el Señor que la codicia es como la idolatría, porque el ídolo eres tú. Sí te va a llevar al infierno la codicia, la envidia, la vanidad. O sea, cualquiera de estos pecados, si no has estado luchando y conquistando estos pecados, algo está mal. Algo está mal en nosotros, porque la culpa el Señor la lava por completo. O sea, no es que el Señor te quita unos pecados. El Señor te lava por completo cuando vives una vida obediente. ¿Sí? Pero como cuesta mucho desarraigar esto, hermanos, le digo, los justificamos estos pecados. Pero en realidad, hay una frase que aquí usa también el escritor de Hebreos, dice, ya no hay más ningún sacrificio por el pecado cuando los pecados son deliberados. O sea, es decir, si tú ya sabes que el Señor eh, quiere que le permitas a Él quitar de tu vida, ¿verdad? Limpiar todo, pero no lo dejas. Entonces, ¿qué efecto tiene el sacrificio de Cristo en tu vida? Ninguno. ¿Por qué? Porque no te has humillado delante del Señor. Hemos sido legalistas religiosos donde hemos permitido que se nos quiten los pecados visibles, pero los pecados ocultos, ¿verdad? No los soltamos. Pero en realidad, hermanos, una cosa es pecar de orgullo y otra cosa es ser orgulloso. Una cosa es pecar por envidia y otra cosa es ser envidioso. Y así nos vamos, ¿sí? Es vuelvo a repetir, es que una cosa es ser orgulloso y otra cosa es pecar de orgullo. En un momento que alguien viene y me empieza, ¿verdad? No, hermano, y pastor, y usted, y yo de repente me puedo sentir, ¿verdad? Super apóstol. Y luego el Señor en corto ¿verdad? Me enseña que, híjole. Fue un momento, ¿verdad? Donde me atacó el orgullo, pero no soy orgulloso. Pero otra cosa es que todos los días, exactamente, ¿verdad? O sea, muy comúnmente soy orgulloso y no pido perdón y los demás los veo hacia abajo y entonces ahí no checa, o sea, en realidad no ha habido una nueva vida en ti, no has nacido de nuevo, no has entendido el concepto de que si Dios te ha borrado tus pecados, tú no tienes que ya ser esclavo del pecado. Juan lo dice y yo se lo explico muchas veces, hermanos, dice el apóstol Juan, aquel que dice que no tiene pecado, tal es un mentiroso. Es que el pecado es parte de nuestra carne. El apóstol Pablo lo menciona, ¿verdad? La carne y el espíritu. Pero ese pecado tiene que estar dominado por el espíritu. O sea, no es nada más, que tenemos el pecado, entonces ya, vamos a pecar porque pues Juan dice que todos tenemos pecado. No, el pecado va a estar en nosotros, pero puede ser dominado por el espíritu. Y claro, pecamos porque somos pecadores. ¡Pum! Vamos de repente, ¿verdad? a tener un ataque de hipocresía. Sí, pero no debe ser común.
Debe ser algo que nos sobrepasó en el momento, en realidad. Sí, que te rebasó. Y entonces eso te da una alerta de decir, estoy menguando en esto y tengo que poner más atención. Y no nada más como que, ay, pues tú ya sabes, Señor, cómo batalló con eso y perdóname. No es que estemos cómodos nada más con la gracia del Señor, sino que esa gracia en el momento que fallamos nos redarguye y nos hace entonces luchar más para que donde fallamos, Él, ¿verdad?, tenga dominio. Y esa es la idea, o sea, que estemos conscientes de que el pecado es una ofensa eterna delante de los ojos de Dios y que no podemos tolerar, hermanos, pecados ocultos o pecados, ¿verdad?, que son comunes en nosotros porque los demás no los ven. O porque todos los tienen, pues yo también, o sea, no me esfuerzo por luchar en contra de ellos porque pues es común en todos. Pero la realidad es que el Señor dice que Él puede limpiarnos de todo. Si yo le pregunto, si usted antes batallaba muchísimo con un pecado y se sometió al Señor y el Señor le conquistó ese pecado, ¿por qué no estos? ¿Por qué no otro más? O sea, decir, Señor, si tú me quitaste esto y el otro, porque yo me sometí a ti, Señor. Yo sé que también puedes quitar de mí la envidia, la codicia, el legalismo, el orgullo. Es que hay ciertos pecados que acariciamos, como que, por ejemplo, o justificamos. Por ejemplo, Los justificamos, no los acariciamos, los justificamos. en mi caso y un pecado lleva a otro. Por ejemplo, eh, el enojo nos puede llevar al orgullo y el orgullo nos puede llevar a malos pensamientos, Bueno, es que fíjense, por ejemplo, hacer algo. el enojo no es pecado. Ajá. Y el Señor dice, enójate, pero no dejes que caiga el sol sobre tu enojo. O sea, decir, enójate, pero enójate cristianamente. ¿Verdad? Reconoce tu error. Al reconocer tu error, entonces vences el orgullo. ¿Sí? Y ahí es donde vamos ganando porque Exactamente. nos entregamos. Y haces algo, haces lo que el Señor te pide hacer para que sea borrado ese pecado delante de Él. Y aquí es donde tenemos que entender ese entendimiento, pero tampoco, porque ahorita la pregunta fue si también los pecados no confesados ya están perdonados delante de los ojos de Dios. Tenemos que entender que el Señor sabe todo, hermanos. El libro Apocalipsis y el libro de Salmos son dos testimonios que podemos mencionar. Dice que el Señor tiene un libro escrito donde toda nuestra vida, donde cada palabra, cada pensamiento, cada instante que vimos está escrito. Él sabe todo. Romanos 5:8, el apóstol Pablo dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nomás que hay que tener mucho cuidado en esto de decir, pues si el Señor ya me perdonó todo cuando yo creí en la cruz, si no conocemos el carácter del Señor, hermanos, sin santidad negar al Señor, lo vivimos el domingo, podemos caer en la trampa donde salvo siempre salvo. O sea, decir, no importa cómo esté yo, soy salvo. No, hermanos, por sus frutos los conoceréis. El Señor dice, aquel que es salvo tiene los frutos de mi espíritu. Y el fruto del espíritu es amor, totalmente lo contrario a esto. Ok, y el arrepentimiento no es arrepentirse una vez por los pecados, es vivir arrepentido. O sea, Verlo todos los días, estar sin la culpa. sí, sin Lo que vimos el domingo. O sea, es decir, que todo el tiempo está reconocer nuestra condición. reconocer. No recordar nuestros pecados, sino reconocer nuestra condición pecadora. Para que eso me mantenga siempre en la búsqueda del Señor y dependiendo de Él. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué era lo que pasaba en el antiguo pacto? El pueblo prácticamente tomaba los sacrificios y las ofrendas como su medio de colgarse para tratar de olvidar los pecados, pero no podían. Y ya lo explica varias veces, en varias ocasiones el escritor de Hebreos, esos sacrificios no podían borrar la culpa, así bastantes veces lo dice el escritor de Hebreos. Pero la gran diferencia es que Cristo sí puede borrar la culpa.
Y entonces, libres de la culpa, y eso era parte de lo que íbamos a ver hoy, libres de la culpa, podemos conquistar, hermanos, todos los pecados, todos, o sea, no hay ninguno. Y vamos a avanzar un poquito más y vamos como quiera va sobre el tema, pero para nosotros los cristianos las palabras ya no hay más ningún sacrificio por el pecado, hermanos, suena como cosa normal, o sea, decir, ay, nosotros sabemos que nada más Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, puesto que Él nunca ha conocido, o sea, nosotros nunca hemos conocido los rituales de los sacrificios de animales, pero acuérdense, en los israelitas, 1000 años o más de 1000 años, el ritual de los sacrificios animales era donde ellos confiaban en que Dios perdonaba sus pecados. Entonces, cambiar su fe de los sacrificios de expiación y las ofrendas animales y la sangre de los corderos, de repente cambiar eso a la fe en Cristo, pues es un switch muy grande. Es como si usted fue católico antes, ¿verdad? Decir, ay, pero pues el Santo Padre y la Virgencita y los santos y los rezos y las fiestas y los sacramentos, ¿verdad? O sea, es un switch muy grande que cambiar. Y aquí es lo que nosotros tenemos que entender como cristianos. Para nosotros es como que, ay, ¿por qué es tan insistente el escritor de Hebreos en explicar una y otra vez lo de los sacrificios? Pues es que en el momento que él les estaba escribiendo esa carta era lo que vivían los hebreos, esos sacrificios. Y se los habían enseñado desde chiquititos y no fallaban, hermanos, ellos en eso. Y de repente decir, ya no es necesario todo eso. Espérese, pues, ¿cómo que ya no? Y luego lo que dijo Moisés y nuestros antepasados y Abraham y todo, eran sombras, eran sombras. No, pues yo tampoco. ¿Y a dónde iba esa sangre? ¿Sí? ¿Sí? Por eso la figura de la sangre tenía que estar muy impregnada en el pueblo de Israel, para que entendieran en realidad, ¿verdad?, el valor del sacrificio del Cordero de Dios. O sea, como decir, oye, ni la sangre de millones de animales que sacrificamos en 1000 años se puede comparar con el único sacrificio, el Cordero de Dios, que sí quita el pecado, ¿verdad?, del mundo. Amén. Amados, pero para la persona de ascendencia judía que vivió en el tiempo de los apóstoles, estas palabras de que ya no hay más sacrificio, ya no tienen que ir al templo, ya no tienen que sacrificar, ya no tienen que ir otra vez a llevar el chivito perfecto, el cordero, ¿verdad? El sementalito, ya no tienen que llevarse. Pero ¿cómo no? Pues si ya habíamos preparado nuestro corderito, lo habíamos cuidado, ya no lo podemos llevar, es que ya no es necesario. Para ellos fue un impacto, hermanos, ¿verdad? Entender que el solo sacrificio de Cristo, ¿verdad? Ese sistema milenario, hermanos, que ellos habían tenido, pues prácticamente muere en Cristo. Se acaba en Cristo ese antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿verdad?, empieza y es vigente. Lo que el hombre era incapaz de hacer debido a su pecado, a la maldición de la muerte y a su propia incapacidad para obedecer a la ley de Dios, Cristo lo hizo. Cientos de sacerdotes no pudieron, pero Cristo lo hizo, hermanos. Él pagó el precio, quitó la maldición y vivió una vida de obediencia, ¿verdad?, justa, perfecta, la cual fue ofrecida a su Padre como ofrenda sustituta por nuestros pecados, y el Padre aceptó esa ofrenda. Ahora sí vamos a la hojita que le entregué hoy, ¿sí? Página 88. Continuamos, Hebreos 10, dice el verso 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Entonces, estas palabras de así que, hermanos, o debido que, nos hacen recordar lo que en los versos anteriores el autor acaba de escribir en la carta. O sea, como ya nos resumió y nos explicó, ¿verdad?, lo del sacrificio, el único sacrificio necesario, que entró el Señor una sola vez, se sentó, ya está, ¿verdad?, a la diestra de Dios porque su sacrificio fue aceptado. Gracias a eso, así que pues ahora podemos entrar sin miedo, porque acuérdense que antes los sumos sacerdotes entraban con miedo al lugar santísimo, porque, ¿verdad?,
Era el día, ¿verdad?, donde la presencia de Dios los podía fulminar, porque a lo mejor ellos tenían pecado, tal vez no se habían arrepentido bien, y si entraban al lugar santísimo, ¡pum!, morían. Entonces ahora ya no tenemos que tener miedo, hermanos, para entrar al lugar santísimo, porque el Señor Jesús, ¿verdad?, el sacrificio hecho una vez y para siempre por Cristo y el perdón de pecados nos da esa oportunidad de ir sin miedo. En vista, hermanos, de todo lo que Cristo ha realizado por nosotros, dice el autor, acerquémonos libremente a Dios en adoración. Ahora sí podemos adorarlo no nada más exteriormente con ofrendas y sacrificios. Ahora lo podemos hacer desde el interior, en una adoración genuina, ¿verdad?, en espíritu y verdad, como él le dijo a la samaritana, ¿verdad?, que estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. El sacrificio en la cruz, hermanos, ha logrado la libertad del pecado y culpa de los creyentes en Cristo. Ahora pueden entrar al santuario celestial, no al que estaba aquí, ¿verdad?, al verdadero, al celestial, a través de su sacrificio perfecto, que es el nuevo camino construido por medio de la gracia. Es un nuevo camino porque no existía, hermanos, antes, hasta que Cristo lo abrió. Acuérdense, el Señor le dijo nada más a los hijos de Aarón: una sola vez al año en este día, y de esta manera van a entrar a mi presencia. Si alguien normal del pueblo quería ir a la presencia de Dios, no hay camino, no hay forma, no se puede. Pero Cristo abre un nuevo camino, una nueva forma que no existía, ¿verdad? Él mismo se convierte en el camino, la única manera de pasar el velo, ¿verdad?, que se nos separaba de Dios. Cristo ha construido el camino al abrir el velo, hermanos, es decir, su cuerpo. Al morir Cristo, el velo del lugar santísimo, acuérdense que un telón, ¿verdad?, separaba la presencia de Dios del resto. Prácticamente el velo del lugar santísimo tuvo que rasgarse de arriba hacia abajo, y así sucedió cuando Cristo muere en la cruz. Dice que en el templo se rasga el velo, ¿verdad?, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. El Señor lo hace. Del mismo modo tuvo que ser roto el cuerpo de Jesús. Su sangre tuvo que ser derramada para abrirnos el camino a Dios. Mediante su sacrificio en la cruz, Cristo ha quitado el velo entre Dios y su pueblo. Seguramente el autor de la carta, hermanos, cuando escribió esto de que Jesús es el nuevo camino, se acordó lo que el Señor Jesús dijo: yo soy Él, y el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y podemos estar seguros que Él se inspiró, ¿verdad?, el escribir en que Cristo es el nuevo camino. Él abrió un nuevo camino porque el Señor dijo que Él era el único camino para venir hacia el Padre. Ahora, en contraste, ¿verdad?, comparando con el sistema antiguo levítico, hermanos, donde solo el sumo sacerdote una vez al año tenía acceso al lugar santísimo, en Jesús todo su pueblo tiene el privilegio de poder ir directamente a la presencia del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el precio del pecado y la condenación ha sido pagado por medio de la sangre del Cordero derramada como ofrenda aceptable delante del juez justo. O sea, ya no tenemos miedo de entrar porque ya alguien pagó por nosotros, su sangre la ofreció el Padre aceptó la ofrenda, y entonces nosotros ahora podemos entrar, ¿verdad?, a la presencia de Dios sin miedo de ser rechazados, de ser exterminados, de ser muertos. Y eso es glorioso. Continúa el escritor de Hebreos, verso 21. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, no que sirve, hermanos, nada más, ya no sirve como un siervo, dice gobierna en la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazones sinceros y una plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: yo soy el agua? El que de mí bebe jamás tendrá sed. Él, otra vez el profeta Isaías dice: ven y yo te voy a lavar. El Señor Jesús, ¿verdad?, simboliza esa agua pura, hermanos, que puede limpiar, simboliza esa sangre perfecta que puede quitar, ¿verdad?, el pecado. Y entonces el creyente, hermanos, ha recibido una doble certeza, o sea, tenemos una doble fe, una doble confianza, hermanos, de que podemos acercarnos a Dios. Primero, porque tenemos confianza por medio de la sangre que ha sido derramada. Y segundo, porque Jesús es el gran sumo sacerdote de la casa de Dios. Él fue el sacrificio y ahora Él es el que oficia. Entonces, nuestra confianza está tanto en el sacrificio y en el sacerdote, que los dos son Jesús. El sacrificio fue aceptado por Dios y el sacerdote, hermanos,
oficia delante de Dios y ya se sentó, o sea, ya cumplió las expectativas del juez. Entonces podemos nosotros confiar plenamente en que podemos ir al Padre porque estas dos cosas ya fueron hechas, ¿verdad?, por Jesucristo. Si hubiera la más mínima desconfianza en la mente de nosotros, los creyentes, hermanos, el escritor de Hebreos le está diciendo o nos está diciendo que miremos a aquel único y gran sacerdote Jesucristo. ¿Por qué? Porque sí, hermanos, nosotros vamos a desconfiar de nuestro pecado. Señor, pero en realidad me amas. Señor, pero en realidad me has perdonado. Señor, ¿y por qué estoy pasando esto? Si tú pues dijiste que ya soy tu hijo y que ya estoy limpio delante de ti. Podemos dudar, pero el escritor dice, mira al autor y consumador de la fe. Míralo a él. Él ya cumplió, ¿verdad?, todo lo necesario para que tus pecados fueran perdonados. Hermanos, ahora se nos exhorta a venir a Dios, a buscarle sinceramente de corazón. Y en esta vida terrenal, la manera de buscar a Dios es en oración. Le buscamos, ¿verdad?, en oración. El gran sacerdote, hermanos, toma nuestras oraciones y como intercesor las presenta en nombre nuestro a Dios. O sea, qué hermoso, porque acuérdense que antes para que yo ofreciera un sacrificio al Señor, yo tenía que ir con el sacerdote, decirle al sacerdote, por favor, ofrenda tú esto delante de Dios en mi nombre. Y entonces el sacerdote era el que hacía la plegaria y ofrecía, ¿verdad?, a Dios el sacrificio. Ahora yo puedo directamente buscar al Señor en oración. El apóstol Pablo dice que presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Ahora mi vida, hermanos, viviéndola obedientemente y justa para Dios, es una ofrenda que directamente yo le puedo ofrecer ¿a quién? Al Señor, junto con mi oración. Ya no necesito de un sacerdote, de un padre con el cual yo tengo que ir a confesarme y que Él haga plegarias por mí. Ya no es necesario. Ajá. Quiere decir que cuando nosotros oramos, la forma en que Cristo está intercediendo por nosotros. Alguna vez escuché que alguien decía que no era necesario que oráramos tanto o tan largo, porque aunque no oráramos, Cristo estaba intercediendo por nosotros. ¿Eso es cierto? Volvemos al sentido espiritual, ¿verdad? Tiene que haber una congruencia en lo que es la fe y lo que se vive. Y Santiago, el libro de Santiago nos lo demuestra, ¿verdad? Si tú dices tener fe, muéstramelo con tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. Entonces, claro que el Señor Jesús está intercediendo en lo general por la humanidad, lo hizo ya en la cruz y su intercesión ha sido aceptada delante del Señor. Pero vuelvo a repetir, para que tenga efecto esa intercesión en mi vida, tengo que buscarle. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel, ahí está otra vez la condición, que en Él cree. Ok, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es a los que viven conforme al Espíritu. Y entonces podemos ver que siempre, hermanos, lo que el Señor promete va ligado a una condición. Siempre. Inclusive el perdón de pecados va ligado a creer y obedecer. O sea, sí, o sea, lleva condiciones cada una de las cosas. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, ¿verdad? Si tú perdonas las ofensas de tu hermano, mi Padre que está en los cielos te va a perdonar tus ofensas. Si no las perdonas, Él tampoco. Entonces, todo lleva condicionantes por parte del Señor. Él es el que hizo el pacto, ¿verdad? Él puso las regulaciones. Lo vimos casi, ¿verdad? Pues unos meses atrás. Sí, no, está bien, porque luego sí podemos pensar, ¿verdad? Como le digo, ese pensamiento de decir, ya me arrepentí, ya lloré, ya le pedí perdón a Dios, Diosito ya me perdonó todos mis pecados, entonces ya puedo vivir suave, ¿verdad? No, hermanos, no es así. Nuestra vida tiene que reflejar ese entendimiento correcto de la gracia de Dios y de la vida en santidad. ¿Sí? ¿Ibas a decirlo?
Ah, ok, es que Estaba pensando en que cuando ya vives una vida así en oración y estás reconociendo que aunque ya Dios te perdonó los pecados y estás viviendo con el orgullo, la vanidad y todo eso, le pides a Dios que esos sentimientos no entren en tu corazón y tú lo estás reconociendo diariamente, estás reconociendo que estás creciendo en el espíritu. dice, Él nos da el querer y el hacer. Por ejemplo, yo reconozco, Señor, yo no puedo, Señor, mi orgullo, Señor, y intento y trato, Señor. Entonces el Señor dice, ok, yo te doy el querer como el hacer. Entonces el Señor te enseña qué hacer. El orgullo no se va a ir nada más por la oración. La oración es la manera en que yo expongo al Señor, necesito de tu poder en mi vida. Entonces el Señor dice, muy bien, yo te voy a decir qué hacer. Y tú somete, ¿verdad? Tu cuerpo, tu deseo, tu voluntad a lo que yo te digo y yo me voy a encargar de quitarte lo que tú no puedes quitarte. ¿Sí? Y siempre, siempre, les vuelvo a repetir, si no fuera necesario la acción, hermanos, Cristo no se hubiera encarnado, no hubiera venido, no hubiera sufrido, no se hubiera entregado en la cruz, no hubiera muerto. ¿Por qué lo hizo? Porque se necesita la acción en la vida, ¿verdad? Del que quiere obedecer a Dios. Y entonces la oración, hermanos, es la base de todo, pero no lo es todo. Aquí es donde no quiero ser malinterpretado, ¿verdad? Necesitamos orar. Todo lo que podamos orar, oremos. No hay, ¿verdad? Decir, orar 2 horas diarias es mucho o orar 20 minutos es poco. No, o sea, aquí es conforme yo voy queriendo, anhelando, creciendo, madurando, todo esto empieza a tomar más sentido. Y entonces, en realidad, mi vida se alinea en acción e internamente al Señor. Porque ¿qué pasaba en el pacto anterior? Se alineaba pura acción, o sea, era puro exterior, ¿verdad? Obedecer a Dios exteriormente. Ahora hay que empezarlo desde el interior, pero se tiene que reflejar en la acción. Y entonces aquí la oración, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí el escritor. Podemos ir confiadamente al Señor en oración sabiendo que Él está intercediendo por nosotros. Tenemos un intercesor que está delante del trono del Señor y que está poniendo nuestras peticiones delante del Señor, pero de manera correcta, porque Pablo nos enseña que nosotros no sabemos qué nos conviene, lo que oramos. A lo mejor yo le digo, Señor, yo quiero ver a mis nietos, Señor, dame 100 años de vida. Y a lo mejor el Señor dice, no sabes lo que me estás pidiendo. Y entonces, pues aquí, hermanos, el Señor, su Espíritu Santo, hace esa intercesión por nosotros delante del Padre. Y luego en Apocalipsis se nos da la figura que las oraciones de los santos son como el incienso, un olor fragante delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, todo eso lo logramos ahora en Cristo, hermanos. El gran sacerdote, ¿verdad? Toma nuestras oraciones y las presenta en nuestro nombre delante de Dios. Este sacerdote ha recibido la responsabilidad, hermanos, de cuidar la iglesia, que es la casa de Dios. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos su cuerpo. La labor sacerdotal de Cristo, hermanos, no físicamente porque ya la logró, pero espiritualmente continúa aún después de haber terminado su obra en la tierra. ¿Por qué? Porque ahora es intercesor para siempre. ¿Sí? Y eso es maravilloso. Ya nos pasamos 2 minutos, pero denme otros 10 y para terminar, porque uh, el Señor Jesús ha sido designado como mediador del nuevo pacto. Él es capaz de salvar completamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, porque Él siempre vive para interceder por ellos. Damos la vuelta, ya casi terminamos. Ahora aquí el escritor, hermanos, donde dice que nos acerquemos con corazones, ¿verdad? Pues limpios, lo dice aquí en el verso 22, entremos directamente a la presencia de Dios con corazones sinceros y con plena confianza.
Aquí el corazón debe ser sincero, hermanos, para que la fe sea genuina. Volvemos a lo mismo. El legalismo o la religiosidad pues no sirve para adorar a Dios. Dios no busca nuestro sacrificio exterior. Ya lo hemos tomado también en esta clase. El Señor no se agrada de los sacrificios, sino de la obediencia, de la adoración que viene al entregar nuestra voluntad sincera hacia Él. La palabra sincero describe el corazón de una persona que es honesta, genuina, comprometida, confiable, sin engaño. Cuando cuando el corazón del creyente es sincero, hermanos, la fe entonces se hace evidente. O sea, volvemos a lo mismo, lo que hablábamos ahorita. Es necesario, ¿verdad?, que yo ore tanto, es necesario que yo venza estos pecados, es necesario que yo, sí es necesario, porque el corazón sincero se va a reflejar, hermanos, en una evidencia en la vida en que vivimos. Eso nos va a dar certidumbre. Si yo vivo conforme el Señor me lo pide, quiere decir que yo le he entregado mi corazón y estoy confiando en que todo lo que Él me ha dicho va a suceder, a pesar de lo que esté pasando en mi vida. En contraposición, hermanos, de ello, la duda hace que el creyente no se acerque a Dios. Si yo dudo que el sacrificio de Cristo no es suficiente, si yo dudo que que Jesús no está a la diestra de Dios, si yo dudo, ¿verdad?, que el Señor no vivió una vida realmente obediente y justa, pues entonces insulto a Dios, lo ofendo al Señor. Pero si creo en Él, hermanos, mi fe lo exalta. Mi fe, ¿verdad?, le da gloria al Señor y vivo por medio de esa fe. Y terminamos, hermanos, cuando el escritor de Hebreos dice que nos acerquemos a Dios con corazones rociados o conciencias rociados, para limpiarnos de una conciencia culpable, y que nos acerquemos con cuerpos lavados con agua pura. Él se está refiriendo a lo interior, el corazón, y el cuerpo a lo exterior, o sea, las dos cosas. Limpia la conciencia y limpia las acciones. No nada más las acciones limpias y la conciencia sucia, las dos cosas, ¿verdad? La frase, hermanos, lavados con agua pura, nos hace recordar el bautismo. En las aguas del bautismo son lavados nuestros pecados interiormente, no exteriormente, ¿verdad?, sino interiormente. Es un simbolismo. El bautismo en sí mismo es solamente un acto externo, hermano, experimentados en el cuerpo. Vamos y, ¿verdad?, nos sumergimos en el agua. Pero el resultado del bautismo, si se hizo con sinceridad y fe, hermanos, es el rociamiento en nuestros corazones con la sangre de Cristo. O sea, acuérdese, cuando vengo en arrepentimiento, ofreciendo mi vida al Señor, confesándolo, ¿verdad?, humillándome delante de Él, son lavados mis pecados, y entonces la sangre de Cristo es aplicada como en el sacrificio, ¿verdad? Esa sangre me rocía mi corazón, rocía mi culpa, y entonces puedo yo ser libre, ¿verdad? Prácticamente se nos exhorta a acercarnos a Dios con el cuerpo y el alma purificados de pecado. El corazón es el centro de nuestra vida moral, o sea, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que nos hace, ¿verdad?, la voluntad de hacer. El escritor de Hebreos dice: nuestros corazones están rociados con la sangre de Cristo para limpiarnos de una conciencia culpable. Esa sangre, hermanos, libera al creyente. El creyente ahora puede ir libremente, acercarse al trono de gracia, porque su conciencia está limpia. Por fe, él, o sea, el creyente, se ha apropiado del perdón del pecado por medio de Cristo, y él sabe que Cristo ha quitado para siempre la culpa que le impedía acercarse a Él. Y aquí es donde un ejemplo muy claro, cuando estamos leyendo que es Éxodo 20, cuando el Señor está en el Sinaí, ¿verdad?, y se presenta delante de todo el pueblo, y que dice que hay fuego, hay una nube de tinieblas, hay un terremoto, una voz que está, ¿verdad?, tronando. Dice que el pueblo tuvo miedo de acercarse al Señor y no querían que Él les hablara. Le dijeron a Moisés: Moisés, tú sube, preséntate delante del Señor, y lo que te diga a ti, nosotros vamos a obedecerlo, porque si no vamos a morir. Como ellos se sentían culpables de pecado, hermanos, no querían ni escuchar la voz de Dios, porque sentían que iban a morir. Pero ahora, por medio del lavamiento de la culpa por la sangre de Cristo, dice que confiadamente, libremente, acerquémonos, ¿verdad?, al Señor, porque Él va a estar listo, hermanos, para recibirnos.
Lo mismo, sí, se escondieron. ¿Dónde estás, Adán? Ah, pues es que estoy desnudo y pues tuve vergüenza, miedo de... Sí, la culpa nos hace alejarnos de Dios, pero el entender que hemos sido perdonados por completo, entonces nos da esa libertad de confiar e ir a Él, ¿verdad? Plenamente. Amén. Señor, eres bueno, Señor, y siempre lo serás. Y pedimos de ti, Señor, lo que nosotros no podemos, el limpiar nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, del pecado, Padre, de tantas cosas que batallamos como esta lista que está aquí. Somos pecadores, bendito Dios, pero en ti somos redimidos, somos vueltos a nacer, somos hechos de nuevo y vamos tomando tu naturaleza, una naturaleza espiritual, santa, pura, Señor, limpia. Y ayúdanos a entender que debemos de vivir en ella, Señor, en esa santidad que tú ya nos diste, nos has regalado, para agradarte y de esa manera, Señor, estar confiados en que algún día, cuando muramos o tú vengas, podemos ir para siempre, Señor, a tu gloria. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, en tu palabra. Gracias por tu Espíritu y por la humildad que tienes para enviarnos tu Santo Espíritu y Maestro para enseñarnos, Señor. Aquel Consolador que nos enseña y nos recuerda todas las cosas que tú, Señor, quieres que en nuestro interior tengamos entendimiento. Bendice a mis hermanos, Padre, dales madurez, dales crecimiento, Señor, en su vida, si ellos están sinceramente buscándote y dispuestos, Señor, a que tú obres en ellos. Te bendecimos y te damos gracias, Señor Jesús. Amén.